Nos encontramos aquí en una de las colonias del municipio de Coatepec. Nos encontramos aquí con un ciudadano de nombre. Fidel Solano Fernández, Señor, ¿esta calle qué calle es? el Plan de la Cruz, con Plan de Laya. Tenemos ahí la basura hace un mes y la acaban de venir a traer el viernes pasado. Ahorita nosotros, yo tengo harta familia, tengo mis hijas, tengo mis nietos, tengo como 7 nietos con mis hijos, y todo el mosquitero que tenemos dentro de la casa, todo se mete. Ajá. Ahorita no han venido otra vez por la basura, del sábado que se sacó, ahorita no la han venido no la han venido a traer. Ahí está el tiradero, los animales, los perritos y todo eso vienen a hacer un desorden, y el afectado soy yo. Yo ya he pedido firmas de aquí de la colonia y nadie quiere apoyar. Ya he ido, ya hablé con el jefe de Manzana, ya le platiqué qué vamos a hacer con esto, y me dice que dónde vamos a poner la basura. ¿Cómo se llama el jefe de Manzana? Florencio. Florencio. Nos comentaba usted acerca de este drenaje que nuestra cámara la va a captar. Ese drenaje se ve que viene de una casa particular en sí, pero acá el señor nos comenta de que está creando mucho foco de infección. Sí, no, yo tengo mucho mosco adentro de mi cuarto. Yo vivo aquí en la mera esquina. Todo el mosquitero y toda la peste se me mete, y ya fui a agua potable, ya les hablé, ya le dije al licenciado que hiciera caso de esto, o que hablen con el dueño. Pero todos me mandan con el jefe de Manzana, y el jefe de Manzana pues no hay apoyo, vaya, él viene, no quiere, vaya. Y nosotros, vaya, no sé a dónde. Yo ayer, cierto, fui al palacio a ver de esto, pero me dicen que sí, pero no vienen. ¿Quién es el que ha ido a ver en el palacio? ¿Quién lo atiende? Yo fui ayer a ver el de alumbrado y medio le platiqué de esto, pero dice que van a ver y no veo nada. Ayer perdí mi día por eso, por ver. Yo soy campesino, no puedo estar perdiendo cada rato mi tiempo, pues tengo familia que están en la escuela, y por ustedes tengo que verlo, por el beneficio de mi familia, de mis nietos. Aquí el llamado, ¿cuál sería hacia el presidente municipal o las direcciones? Pues que los que nos prometió cuando vino a pedir el voto, pues que nos atienda como debe de ser. Él vino y comprometió que esto iba a cambiar, que la calle también, que el drenaje, y que todos nos iban a arreglar. Ahorita la calle, según aquí esta calle, no le van a hacer nada del drenaje que él prometió, que dijo que todo este Plan de la Cruz, todo este cosa iba a ser beneficiado. Esa es mi inquietud es con él, ¿por qué compromete? Ya vienen arreglando, sí es cierto, y estos drenajes ahí se van a volver a quedar, ¿vale? Vaya, yo lo que sí quisiera que atendieran esto, porque mi familia al rato van a estar enfermos, mis hijos cada rato con diarrea, mis nietos con diarrea, cada rato hay que estarlos llevando. Claro. Yo soy campesino, ¿cuánto me gano? 100 pesos, 120 pesos. ¿Algo más que desea agregar? Pues decirle al señor presidente que vealo, vaya. El alumbrado no lo tenemos, señor, y aquel foco. Aquí hay muchas personas, ha habido muchos robos, muchas cosas que hay, pleitos. Es posible hasta ahí en la esquina esa vienen a echar de tiros en la noche, los días sábados. Ahí está el escándalo, y todavía pasa la patrulla y todavía se pasan a saludarlos, la municipal, porque la estatal, mi respeto, yo he visto. Así es. Yo he visto, y la policía municipal hasta se paran con ellos, les compran un refresco, un cigarro, y ya se agarran y se van. Ok, muchas gracias. Pues bien, ahí está el llamado de la población. Acá el vecino da el frente por sus demás habitantes de aquí de su colonia, pero urge el llamado y la atención a esta demanda de aquí del señor, quien está pues hablando y dando la cara al frente por sus demás vecinos, que pues también no les ha hecho caso el jefe de Manzana. Si podremos notar aquí, pues el drenaje está saliendo de esta vivienda, que pues se ve inhabitable la vivienda, y pues ahora sí han hecho caso omiso las autoridades municipales, el alcalde Roberto Pérez. Hoy viene el gobernador de la República, Enrique Peña Nieto, sabrá de estos defectos, sabrá que no hay atendimiento a los llamados de la ciudadanía. ¿Qué pasa? Las promesas de campaña siguen en lo eso, simplemente promesas de campaña. Para Voz de la Cuenca Pescados, Víctor Manuel Cirilo Hernández, director general.